Hebreos capítulo 12, versículos 3 al 11, dice así la palabra de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Acompáñenme a orar a nuestro Dios. Padre bendito, mi Dios, grande y soberano, majestuoso y lleno de amor, queremos dirigirnos a ti esta mañana nuevamente, Padre, con el propósito de que tú nos permitas oír tu palabra, que nos permitas entender estas grandes verdades que transformen nuestro corazón. Pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos sea transformando, confrontando con estas tremendas verdades, y que nuestro corazón sea examinado por intermedio de tu palabra, y que, Padre bendito, podamos después de eso ser renovados. Señor, realmente necesitamos de ti. Apartado de ti, nada podemos hacer. Y te rogamos que tu palabra transforme en nuestro ser. Una vez más, lo necesitamos, mi Dios. Lo necesitamos, Padre. Te lo pedimos, Señor. Ayúdame a mí como pastor a proclamar tu verdad. Permíteme ser fiel a lo que tu palabra dice. Y guíame para que mis labios proyecten lo que tu Espíritu Santo inspiró en el autor hace muchos años atrás. Padre, que tu Espíritu Santo haga lo que yo no puedo hacer por mi debilidad y por mi incapacidad de poder proyectar completamente tu verdad. Padre, que tu Espíritu Santo glorifique al Hijo, que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. Gracias, mi Dios, te damos por el privilegio de nuevamente oír tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. El sermón de esta mañana, queridos, tiene por título El amor de Dios en su disciplina. El amor de Dios en su disciplina. Y esto que vamos a ver, como lo señalé anteriormente, es algo muy mal entendido. Tristemente, aquellos mismos que no son cristianos y que piensan que Dios tiene la obligación de amar y de salvar a todas las personas. No olvidemos que sin duda alguna Dios ama a todo ser humano. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y hay un tipo de amor particular que Dios da a toda la humanidad. Ese mismo amor que hace que el sol salga sobre buenos y malos. Ese amor que se conoce normalmente como gracia común. ¿Por qué los malos prosperan? Por gracia común, porque Dios les da vida. O sea, ese amor que Dios tiene de manera general para con la humanidad se proyectan cosas que todos pueden ser o que todos pueden alcanzar. Pero hay un amor especial de Dios. Y ese amor es el amor que salva. Por eso, aunque todos son llamados e invitados a conocer el Evangelio, lo que se conoce como el llamamiento general, no todos son salvados. Solo aquellos que Dios estableció, solo aquellos que Dios, antes de la fundación del mundo, escogió para salvación, son aquellos que son llamados por el Espíritu Santo, nacen de nuevo y pueden ser salvados. Y ese despertar lo produce el Espíritu Santo en la persona.
Por tanto, ese amor salvífico, ese amor especial es el amor que el Padre da por intermedio exclusivamente de Jesucristo. Entonces, entendiendo eso, no podemos caer nosotros en el universalismo. El universalismo es aquella teoría o postulado que dice que todos los seres humanos van a ser salvados al final del día. ¿Por qué? Porque Dios es amor. No, lo hemos visto, Dios es amor, pero es santo al mismo tiempo. Y como es amor y santidad, Él requiere que su santidad sea vindicada y el único medio para eso es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vimos la semana pasada, hablamos con respecto al sufrimiento. El cristiano va a sufrir. El sufrimiento es el medio que Dios ha establecido para que el cristiano sea transformado y moldeado al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Si tú naciste de nuevo, si tú creíste en Cristo, te arrepentiste de tus pecados, creíste en el Evangelio, tú naciste de nuevo y a partir de ese momento tu vida comienza a cambiar, pero también te va a tocar sufrir. El ser hijo de Dios no te exime de pruebas, de dificultades, de tentaciones. Sino pregúntele al Señor Jesucristo, que apenas salió del agua y se oyó la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, fue llevado por 40 días al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. O sea, la vida del cristiano es una vida de sufrimiento. Dios elige el sufrimiento como el crisol para purificar el oro que somos nosotros. De manera, queridos, que lo vemos en la Biblia. La Biblia lo dice en muchas oportunidades. El cristiano va a sufrir. Aquel que es parte del pueblo de Dios va a sufrir. Y el versículo 3 comienza diciendo eso. Consideren pues, yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, así que si varía un poco no se asuste. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. El escritor de Hebreos está básicamente replicando la misma idea que Pablo dice a los romanos. Van a sufrir. Es más, consideren a aquel que soportó la hostilidad de parte de los hombres. La Reina Valera dice la contradicción de pecadores. O sea, Cristo, el Hijo unigénito de Dios, soportó el sufrimiento provocado por los hombres. Y todos sabemos que Él no tenía pecado. Todos sabemos que Él nunca pecó. Sin embargo, sufrió. ¿Qué significa eso? Que si nosotros somos hijos de Dios, adoptados por cierto, pero hijos de Dios, vamos a pasar por lo mismo que el Hijo de Dios. La diferencia es que nosotros sí tenemos pecado. Por tanto, todo nos pega y nos afecta mucho, mucho más. Hermanos, el amor de Dios no se ve en que Él nos exima de pasar momentos trágicos, sino que en realidad en todas las instancias en Cristo somos más que vencedores, ¿cierto? Más que vencedores. Así que el llamado del autor de Hebreos acá es un llamado a reflexionar con esfuerzo y precisión. Esa es un poco la idea de aquel que cuando dice consideren a aquel. Considerar en el griego tiene esa idea de reflexionar con esfuerzo. Hermanos, es necesario de verdad que meditemos en esto. O sea, si Cristo sufrió, ¿por qué tú o yo no vamos a sufrir? Entonces el punto no está en el sufrimiento, sino en realidad en nuestra actitud frente al sufrimiento. Esto tampoco se trata de andarse martirizando y no, se trata de vivir siempre victorioso. Pablo decía, yo estoy preparado para todo terreno, estoy parafraseando lo que él dice. Sé vivir con abundancia, sé vivir con escasez. ¿Cómo concluye eso? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, ese es el punto. El cristiano está dotado por medio del Espíritu Santo para sortear todas las dificultades y sufrimientos que vayan a venir, porque sin duda van a venir esos sufrimientos. Así que nuestro llamado, el primer llamado que el escritor de Hebreos hace aquí, es que nosotros reflexionemos en que si el propio Señor, el propio Hijo de Dios tuvo que sufrir, nosotros también tendremos que sufrir. Imagínense, en Marcos capítulo 9, versículo 7, aparece esta imagen o esta escena donde el Señor Jesucristo sube con sus 3 discípulos más íntimos a un monte y en ese lugar Él se transfigura. Y por segunda vez se oye la voz del cielo
que dice, este es mi hijo amado, oigan a él. Esto pasó muy pocos días antes de la crucifixión del Señor. O sea, el amor de Dios manifestado para con el Hijo antes del momento de la crucifixión proyectaba evidentemente que Él le amaba. Las palabras son testimonio de eso. Entonces, si Dios amaba al Hijo y sin duda lo entregó a la cruz, ¿qué podemos esperar de nosotros? También nos va a tocar pasar por situaciones difíciles. Siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, como dice el apóstol Juan en su primera epístola, ahí en 1 de Juan 2:6, donde señala que aquel que ama a Cristo tiene que andar como Él anduvo. Por tanto, si Él sufrió, nosotros también debemos sufrir y nos va a tocar pasar por situaciones de ese tipo. El punto, queridos, es que no debemos ni cansarnos ni desanimarnos. Eso es lo que el texto dice. Que no debemos cansarnos ni desanimarnos. Ciertamente la tribulación, el sufrimiento, la angustia va a proyectar en nosotros una sensación de desmayo, una sensación de debilidad. Es normal que eso pase. Es normal, queridos. Y ciertamente, como decía alguien por ahí, el dolor es para que duela. Sí, ese es el propósito del dolor. Por tanto, si Dios permite que suframos por causa del Evangelio, como lo vimos en Romanos la semana pasada, o también por simplemente pasar por situaciones puntuales, nosotros debemos aceptarlas y de ninguna manera darnos por vencidos. ¿Ya? Como dice el himno de Luis Fonsi, yo no me doy por vencido. Ese tiene que ser básicamente nuestra certeza, hermanos. Tenemos que confiar en Él. Somos más que victoriosos, más que vencedores. El Señor Jesucristo dio su vida por luchar contra el pecado. Y quizá a nosotros nos puede tocar eso. Hablamos de Blandina, ¿cierto? La semana pasada, una hermana, la historia de la iglesia de la ciudad de León que murió con mucho ánimo y con una actitud tremenda pese a todo el martirio que le tocó padecer. Mujer más que vencedora hasta el final, con su esperanza puesta en aquel que la estaba esperando. De la misma manera Esteban, ¿cierto? Lo vemos siendo lapidado, mirando hacia el cielo y viendo al Hijo del Hombre puesto en pie, esperándolo a que Él llegara a su encuentro. Amados, por tanto, es posible, existe una posibilidad de que en nuestra vida tengamos que dar la vida o que perdamos la vida luchando, ya sea por la predicación del Evangelio o también por las consecuencias claras del pecado en nuestras vidas, que viene siendo la enfermedad, viene siendo las pérdidas, ¿cierto? No hay nada más terrible cuando uno pierde a alguien que estima mucho, es un dolor muy grande en el corazón de uno. De manera que esos son dolores que vienen por causa de la vida y por causa del pecado. O sea, aquí el propio autor dice, ustedes no se han enfrentado todavía, no han resistido hasta el punto de derramar sangre, dice el versículo 4. Por causa del pecado, nosotros todavía no hemos derramado sangre. El único que derramó sangre, o no el único, hay otros hermanos que también lo han hecho, pero el único que por antonomasia derramó su sangre para luchar contra el pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Hermano, existe una posibilidad de que nos toque derramar sangre por causa del Evangelio o también por resistir el pecado. Por resistir el pecado. Y eso es algo que debemos tener claro y que no nos debe desanimar. Jerónimo de Estridón, un hombre bien importante dentro de la iglesia, fue el traductor de la Biblia al latín, la Vulgata. Él dijo lo siguiente: la iglesia de Cristo ha sido fundada por el derramamiento de su propia sangre, no la de los demás, soportando los ultrajes, no infligiéndolos. Las persecuciones la han hecho crecer. Los martirios la han coronado. Sabemos que todo es por medio de Cristo, pero a diferencia de otras instituciones que han existido, imperios y reinos que han existido, todos esos fueron establecidos por medio del derramamiento de sangre de otras personas. En cambio, la iglesia no. La iglesia persiste porque Dios la sostiene. El Señor Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Pero eso nos también proyecta o define la idea de que la iglesia
hasta el día de hoy, aparte del sostenimiento que el propio Dios le da, está presente y latente por la sangre de sus mártires. Aquellos que, por tener hoy la Biblia en nuestro poder, murieron. Había gente que derramaba su sangre para que el día de hoy nosotros podamos tener el libro y en la aplicación. Si no hubiese sido por la fidelidad de muchos hermanos y hermanas nuestras, eso no hubiera sucedido. Por tanto, el sufrimiento, el dolor, la aflicción, tanto por causa del evangelio o en contra del pecado, es algo propio del cristiano. Vamos a pasarlo. Así que, amados hermanos, no nos cansemos, no nos desanimemos cuando vienen esas situaciones. Van a seguir viniendo. Y de ninguna manera vamos a desfallecer. El escritor de Hebreos dice ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 33, pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos, por una parte siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así. O sea, viene para el cristiano siempre una persecución. Esta puede ser social, puede ser una discriminación. Y hemos visto y estamos viendo cada vez más cómo esto está pasando en el mundo para con los cristianos. Poco a poco estamos siendo relegados. Nuestra opinión, ¿cierto? Hoy se habla mucho de la tolerancia, pero lo que no se puede tolerar es lo que Dios dice. Podemos tolerar todo. Incluso hay algunos que creen en una religión satírica más bien, que se llama el pastafarismo. Ellos creen que Dios es un extraterrestre hecho de pasta, pero de pasta de fideo, a eso me refiero. ¿En serio? Todo eso tiene cabida, pero el Dios de la Biblia no. No, nosotros somos súper tolerantes. ¿Qué dices tú? Sí, no, es que yo creo en esto. Adelante. ¿Y tú qué crees? No, yo creo que Cristo murió. Sal de acá. Retrógrado, cállate. O guárdate tu opinión, no nos interesa. Y eso está pasando y va a pasar cada vez más. Ahora, el que piense que estamos en los últimos tiempos por eso, no sabe de historia, porque eso ha pasado siempre. Ahora, en este último tiempo, esta última década, en nuestro contexto lo estamos viendo. Pero díganle eso a un cristiano en China. Lo ha vivido siempre. O sea, desde que las primeras misiones llegaron a China, eso se vive. O sea, a veces nosotros somos vemos todo desde nuestro prisma y de nuestro entorno, pero siempre ha sucedido esto. Por eso es que los cristianos padecieron tanto y siempre han padecido y van a seguir padeciendo. Y en algún momento, Dios mediante, nos va a tocar a nosotros hacerlo. Tenemos que estar firmes, no desanimarnos, no desmayar, porque eso es parte de lo que Dios tiene para con nosotros. Sigamos firmes en la verdad, no transemos la verdad. Dios estableció esto. No es mi opinión, es lo que Dios ha dicho. Esto es así, simplemente. El matrimonio, hombre, mujer, listo. ¿Usted quiere casarse? Cásese, pero eso no es lo que Dios estableció. Esa cuestión no es matrimonio. Punto. Sea feliz, haga lo que quiera, pero eso no es. Dios dijo que es esto. Entonces, ahí también donde nosotros tenemos que ser firmes, respetuosos, pero firmes también. No podemos negar a Cristo, negar la verdad por el hecho de no tener problemas con los demás. De verdad. No podemos llegar a eso, a ese punto. Hermanos, es necesario que seamos fieles testigos del Evangelio, fieles testigos de lo que Dios ha establecido. Pase lo que pase, venga lo que venga, no importa. Uno tiene que ser responsable. El propio apóstol Pedro, el apóstol Juan, cuando le dijeron, ¿saben qué? No queremos que prediquen más en el nombre de Cristo. ¿Quiénes le dijeron eso? Las autoridades de la ciudad. ¿Y qué dijeron ellos? No, es que Pablo dice en los Romanos 13, sujétense a la autoridad, así que ya, le hacemos caso. No. Siguieron anunciándole el mensaje del Evangelio porque ellos dijeron, no vamos a obedecer a la voz de los hombres antes que a la voz de Dios. Ese es el punto, no podemos callar. Debemos ser respetuosos, sí, tampoco se trata que andemos como el pastor Soto, ¿cierto? De hecho, no sé si sea pastor, no creo. Pero no se trata de eso, eso es una vergüenza
para el Evangelio. El mensaje de Cristo fue firmeza, ¿ya? Pero también misericordia. La gracia y la verdad, dice el apóstol Juan, vinieron por medio de Jesucristo. Gracia y verdad. No solo gracia, gracia y verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que mantenernos firmes, es necesario. Así que, hermanos, tenemos que vivir y asumir ese sufrimiento que va a venir por causa del Evangelio. Es parte de nuestro proceso. Ahora, Juan Calvino, un gran reformador, dijo lo siguiente: aquellos a quienes el Señor ha escogido y honrado con su amistad deben prepararse para una vida agitada, laboriosa y difícil, una vida llena de muchas y diversas clases de males. Porque la voluntad de nuestro Padre Celestial es ejercitar a su pueblo de este modo mientras los pone a prueba. Habiendo comenzado esta carrera con Cristo, el primogénito, Él la hace extensiva a todos sus hijos. Ese es el mensaje que deriva del Evangelio. Un mensaje que va a venir sufrimiento. Esta cuestión es así. Hay que asumirlo. Y eso es lo triste, que muchas que se llaman iglesias, se dicen iglesias, lo que hacen es manifestar un mensaje exitista. Exitista, no, todo te va a ir bien. Pide el préstamo nomás, total. Métete nomás. El Señor te va a prosperar. Y esas cosas. Queridos, no hay mejor versión de ti mismo. Muchos dicen, no, que Dios te ha llamado para sacar lo mejor de ti y hacer una mejor versión de ti mismo. No, Dios no quiere una mejor versión de ti mismo. Dios quiere a Cristo en tu vida. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí, dice el apóstol Pablo. Por tanto, en eso, si Cristo padeció, si el Hijo por lo que padeció aprendió la obediencia, nosotros también vamos a tener que sufrir. Así que, hermanos, prepárense. Prepárense. De verdad. Tenemos que estar firmes en la fe. No desanimarnos, no decaer. ¿Por qué? Porque probablemente nos va a tocar pasar por dificultad, aflicción por causa del Evangelio. Entonces, eso es claro. Y Dios nos ama, ese es el tema. No piense que porque le va a tocar sufrir, Dios no le ama. Dios le ama. Dios le ama y le va a sostener en ese momento tan difícil. Por tanto, ahí vemos la primera parte. El escritor de Hebreos está, al igual que Pablo lo hace en Romanos, hablando de que el cristiano va a sufrir. Es parte de. Pero también el escritor de Hebreos apunta a un segundo punto, valga la redundancia, que es el amor de Dios proyectado en algo que se llama la disciplina. La disciplina. ¿Cómo? De la misma manera que un padre disciplina a sus hijos. Y aquí es donde tristemente para la sociedad actual esto es chino mandarín. Porque si hay algo que no existe por parte de esta generación, y estoy generalizando evidentemente, es que aquellos que son padres no disciplinan a sus hijos. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que Dios disciplina y muestra su amor por medio de la disciplina, muchos quedan, ¿pero cómo? ¿Pero cómo es eso? Pero ellos no pueden entender lo que es el concepto de la disciplina. De verdad, es terrible. Y para introducirme profundamente en lo que el texto quiere decir, sin duda uno debe tocar esta temática. Hay quienes somos padres de hijos pequeños que todavía tenemos la posibilidad y la responsabilidad, están bajo nuestro cuidado. Y también hay quienes ya, pasaron por esa labor. Hay otros que todavía no comienzan. En fin, el punto es que la palabra de Dios dice que una muestra del amor de los padres para con sus hijos es precisamente la disciplina. La disciplina. La disciplina de los padres a los hijos. Ahora, por eso es que estamos como sociedad también. Estamos como estamos. ¿Por qué? Porque esta generación
la palabra disciplina está totalmente fuera de lugar. Está fuera de lugar. Estamos en una sociedad donde se piensa que la delincuencia puede solucionarse con educación de calidad. ¿Se da cuenta? O sea, no es que el hombre es malo por naturaleza, es que no está bien educado. O sea, ese es el nivel de pensamiento que tenemos hoy. Vivimos en una época donde se dice que para mantener el orden público hay que razonar con los violentistas. ¿Y por qué? Porque estamos en una generación donde este concepto de disciplina fue castrada. Se cercenó. No existe la disciplina. No existe la disciplina. Entonces, por eso es que muchos tampoco pueden entender el amor de Dios cuando Dios disciplina a sus hijos. Porque estamos en un entorno donde la idea de la disciplina realmente no existe. No existe. Y eso es un punto bien importante, queridos. En el versículo 5 dice, además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Dentro de la concepción bíblica y también cultural de esa época, era normal que los padres disciplinaran a sus hijos. Y la disciplina, aquí no estamos refiriéndonos a un reto, ¿ya? No estamos refiriéndonos a un reto. La disciplina tiene que ver con instrucción, pero incluso más abajo, cuando se cita el Proverbios, que vamos a ver más adelante, se habla de el azote. Hoy estamos en una generación donde se cree que a los hijos solo, y con este solo, comillas, se les debe educar con palabras. Y que cuando se equivoca, debemos simplemente ponerlo a nivel del niño y hablarle para que entienda. Eso es lo que se proyecta hoy. Se conoce como disciplina positiva, donde en realidad no es nada de disciplina. Simplemente es un tratamiento psicológico para que supuestamente los niños entiendan. Pero la palabra de Dios dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. O sea, el muchacho, el niño, la niña, por naturaleza tiene una tendencia a hacer lo malo. ¿Pero qué dice la palabra? Pero la vara le corregirá. Y la vara es la aplicación de la disciplina física. Y hoy esta cuestión es algo totalmente fuera de lugar. No confundamos lo que tristemente también sucedió en el pasado, que era el abuso y la violencia extralimitada para con los hijos. Eso está mal y Dios no lo avala de ninguna manera. Dios no avala eso. La violencia contra los niños, no. Pero sí el castigo físico, la Biblia lo avala. E incluso lo instituye. Es un mandato divino. ¿Por qué? Porque Dios estableció que ese dolor sea el medio por el cual el hijo, la hija, recuerde aquello que hizo malo. Entonces, muchas veces nosotros como padres nos toca ver a otros padres que no aplican disciplina física a los hijos por la sencilla razón que lo encuentran fuera de lugar. Los niños entienden cuando uno le habla, sí, por eso lo hacen de nuevo, porque entienden. No. Es necesario aplicar la disciplina, porque es un mandato de Dios. ¿Por qué? Porque lo que hace es enderezar al que está torcido. Entonces, eso es tan importante y la Biblia nos habla de eso, nos muestra esto. Aquí el escritor de Hebreos dice, no nos olvidemos de su exhortación. No nos olvidemos de su exhortación. Aquí la idea es que no nos podemos olvidar de el aliento que Él nos da a recibir
la disciplina que Él tiene para con nosotros si es que es necesaria. Es una exhortación, Él nos está animando. No olvidemos esa exhortación. Dios como Padre nos anima a que estemos atentos a si Él nos quiere disciplinar. Fíjese, nos anima. Eso es importante. Los padres entendemos eso. Animamos a nuestros hijos. Hace unas semanas atrás, mis dos hijos varones, los dos grandes, no el Toby, David y Simón, estaban en la piscina aprendiendo a nadar. Y yo los veía y que estaban ahí. Yo decía, ya, anímense, denle nomás. Y los animaba a que lo hicieran. Los instruía cómo debían hacerlo. Y gracias al Señor, ahí aprendieron y avanzaron en eso. Un padre siempre quiere y apoya a sus hijos por lo que es bueno y por lo que les va a ayudar. Y Dios quiere que nosotros también tengamos un corazón presto y atento a su disciplina. A su disciplina. Así que, en primer lugar, no nos olvidemos de su exhortación. Eso es lo que dice el texto en el versículo 5. Y en segundo lugar, no menospreciemos la disciplina del Señor. Y aquí vamos a hacer una separación. Hablamos del sufrimiento que viene por causa del evangelio y por causa de la consecuencia del pecado, pero de manera general, la muerte es una consecuencia del pecado. No del pecado específico, pero sí del pecado. La enfermedad también es una consecuencia del pecado. Eso es lo primero que está hablando el escritor de Hebreos. Pero ahora habla del amor de Dios proyectado en otra cosa, que es la disciplina. Y la disciplina no es lo mismo que lo anterior. La disciplina es la consecuencia de nuestros actos pecaminosos. Y cuando Dios nos muestra su amor por medio de la disciplina, dentro de ese marco caben todas las cosas que nos pasan producto y consecuencia de nuestros pecados. Esa es la diferencia. Hermanos, hay un sufrimiento en el cual somos más que victoriosos que viene por causa de seguir a Cristo, por causa de estar en este mundo y estar en un mundo caído. ¿Cierto? Pero hay otro, que es la disciplina del Señor, que tiene que ver con sufrimiento, porque la disciplina también se sufre, duele, pero esta no tiene que ver por lo anterior, sino que es una consecuencia a los actos que nosotros hemos cometido. Y esa es la diferencia. Dios es un Padre que ama, Dios es un Padre, queridos, que disciplina, y nosotros no debemos tener en poco. No debemos menospreciar la disciplina del Señor. De la misma manera que los padres no deben obviar o menospreciar, disciplinar a sus hijos, de la misma forma no debemos despreciar la disciplina que Dios tiene con nosotros. Por ejemplo, yo la otra vez les citaba el caso de Ananías y Zafira. ¿Cierto? Eso fue disciplina. Ellos mintieron al Espíritu Santo, dijeron que habían vendido el terreno en esto, pero lo habían vendido en otro. Ellos mintieron y Dios los disciplinó y les quitó la vida. Eso es una consecuencia de su pecado, de un pecado particular. Eso es, Dios disciplina a los que ama. Que ellos hayan muerto no significa que ellos no eran cristianos. Ojo. Que ellos hayan muerto ahí fulminados no significa que ellos hayan perdido su salvación. De ninguna manera. Ellos fueron disciplinados por Dios. ¿Qué dice Pablo a los Corintios? Él le dice que hay muchos que toman a la ligera la cena del Señor. Y por causa de tomar la cena del Señor a la ligera, muchos hoy duermen, dice. Muchos están enfermos y otros duermen. No significa que se quedan dormidos en el culto, por si acaso. No, significa que están muertos, murieron. ¿Por qué? Por no tener en consideración y tomar la cena del Señor dignamente. Entonces, hermanos queridos, tenemos que entender esto. Dios es un Padre. Si tú has creído en Él, tú eres su hijo. Pero si tú has cometido algún pecado, tú te puedes haber arrepentido de eso, perfecto, maravilloso, gloria a Dios. Pero hay una cosa, nosotros no podemos obviar las consecuencias del pecado. Si usted ha pecado, yo he pecado, todos hemos pecado. Porque no hay ninguno que no peque. El apóstol Juan dice que si usted dice que no ha pecado, usted es un mentiroso. Pero, 1 Juan capítulo 2, versículo 1, si alguno ha pecado,
abogado para con el Padre tiene a Jesucristo el justo. Por tanto, si confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de ellos y pedimos perdón por medio de Cristo, perfecto. Ese pecado está perdonado, pero eso no significa que la consecuencia del pecado no nos va a alcanzar. Eso no significa que si nosotros seguimos tosudamente en eso mismo, una vez y otra vez, Dios no nos vaya a disciplinar. Porque si tú eres hijo de Dios, Dios te va a disciplinar. Hermanos, eso es, no le quitemos valor a la disciplina. ¿Por qué? Porque si somos hijos de Dios, Él nos va a disciplinar. El texto que él cita es Proverbios 3:11, donde dice: hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Por tanto, un padre que ama a su hijo, llevándolo al plano de la aplicación, aquellos que somos padres, es un padre que disciplina a su hijo cuando éste ha hecho algo reiterativo en rebeldía que está en total desacuerdo con lo que tú le has enseñado. Y si eso es reiterativo y es rebeldía, tú debes disciplinar físicamente. Eso es. ¿Por qué? Porque Dios, que es un padre, cuando tú reiteradamente en rebeldía cometes el mismo pecado, Dios también, si es tu padre, si tú eres su hijo, te va a disciplinar y tú no debes menospreciar eso. Por eso, hermanos, es tan importante comprender el amor de Dios por medio de su disciplina. De verdad, si tú haces cosas fuera de lo que Dios ha dicho y no te pasa nada, teme. Teme. Si tú pecas hasta que te da hipo y no te pasa nada, no confíes en que eres cristiano. No confíes en que has nacido de nuevo. Porque aquel que no le pasa nada es porque no tiene un padre. Y si no tiene un padre, no es hijo. Y si no es hijo, está muerto y perdido en sus delitos y pecados. Y no hay nada peor para una persona que creer que es hijo de Dios cuando no lo es. Hermanos, la disciplina es parte de ser hijos de Dios. Y muchas veces cosas que nos pasan no son por causa de Cristo, no son por causa de el pecado, las consecuencias del pecado contra el cual luchamos, sino que son consecuencias de nuestros pecados que vienen de la disciplina de Dios. Y eso es una verdad tremenda, queridos. Así que no nos desanimemos. No nos desanimemos. Fíjese usted que la palabra disciplina, o esa expresión, en el griego tiene la idea de una imposición de dolorosas consecuencias producto de la desobediencia. Eso es. O sea, la expresión disciplina conlleva el dolor. La idea está intrínseca ahí. O sea, por eso no es simplemente una corrección, sino que es causar dolor. Pero ese dolor no viene porque el padre que estaba impartiendo la disciplina es malo, sino que ese dolor viene producto de lo que ha cometido, no por culpa del padre. Y eso es algo también tan importante y consejo práctico para los que tenemos hijos, que nunca nuestros hijos entiendan que somos nosotros los que estamos castigando porque queremos, sino que lo hacemos por lo que ellos hicieron. Y eso es muy importante, porque hay muchos hijos traumados con sus padres por lo mismo. Y la generación de hoy no castiga físicamente a sus hijos porque tal vez con ellos abusaron. Entonces malentienden el concepto de la disciplina. Los padres simplemente son el medio que Dios usa para corregir, porque eso es lo que busca la disciplina. Por eso es que el que no disciplina físicamente a su hijo ante una rebeldía no lo ama. Porque es el medio que Dios ha establecido para hacerlo. Así que no nos desanimemos por ser reprendidos, porque la corrección es necesaria y ser confrontados por nuestros actos nos lleva a nosotros al arrepentimiento. Y eso es lo que busca la disciplina física también en nuestros hijos. Que ellos se arrepientan, se den cuenta de su error y tengan cuidado para no volver a hacerlo. De la misma manera llega la disciplina a nuestras vidas, si es que hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque si Él te ama y tú estás por otro lado en tu corazón y en tu accionar,
Dios te va a disciplinar. Versículo 6. Versículo 6. ¿Todos tienen Reina Valera? Ya, vamos a leerlo todos. Versículo 6. Hebreos 12:6. Versión Reina Valera. ¿Lo tienen? Versículo 6. 1, 2 y 3. Porque al que ama disciplina y azota. Y aquí es donde es importante ponerse técnico. ¿Sabe lo que significa la palabra griega azote? Azote. Azote. Azotar con un látigo. ¿Pero cómo? ¿Dios hace eso? Y porque el disciplinar es un acto de amor. El disciplinar es un acto de amor. Los padres que pasan por alto la disciplina de sus hijos no los aman. No los aman. No los aman. Hermanos, los que somos padres, tengamos esto en consideración. Por otro lado, entendiendo que esto es el reflejo de lo que Dios hace por nosotros. Si nosotros le hemos fallado, si nosotros somos rebeldes, ¿por qué? Porque la disciplina viene por causa de la rebeldía. No es por causa del error. Muchas veces nosotros como padres cometemos el error de pensar que disciplina es que si tu hijo rayó el sillón, le pega porque rayó el sillón. Eso no es una causa de si él lo rayó así por naturaleza. Ahora, si tú le dijiste, hijo, guarda esos lápices y no se te ocurra rayar el sillón y lo hace, eso requiere disciplina. El problema es que también muchas veces nos equivocamos en el concepto. Entonces pasamos de un lado del péndulo al otro. No, Dios te dice, no hagas esto. Y ya va uno como baboso y lo hace. ¿Qué puede esperar uno? La disciplina del Señor. Porque si tú eres su hijo, Él te va a disciplinar. Por tanto, entendamos esto, el amor de Dios por medio de su disciplina. El amor de Dios por medio de su disciplina. No sé si existirá novela de Jonás. No existe, ¿no? Ustedes que son buenos para la novela. ¿Existe novela de Jonás? Los brasileños no han hecho novela de Jonás todavía. Ya van a hacer, recuerden. Que hacen novela de todo. Creo que hay una de la creación ahora, ¿no? En fin. ¿Ustedes que les gusta la novela? Hermanos, Jonás fue literalmente enviado por Dios a ir a la ciudad de Nínive. Era entendible la razón por la cual él no quería. Era entendible. Nínive era la capital de Asiria, un pueblo malvadísimo. Malvadísimo. Muy malo. De hecho, los asirios son los que deportaron las 10 naciones del norte. Los asirios en el año 722 a.C. rayeron con el reino del norte, conocido como Efraín o el reino de Samaria. Entonces, cuando Dios le dice a Jonás, anda y llama al arrepentimiento, Jonás no quería ir. Uno, de verdad, hermano, o sea, razones tendría el hombre. Pero no fue. Es más, tomó un barco para ir al otro lado. Asiria está en el lado norte del Medio Oriente. Y donde Jonás iba era Tarsis. Tarsis era España. ¿Y de dónde está España? En Europa, para el otro lado. O sea, partió en una dirección totalmente contraria a la que Dios le había dado. ¿Y qué le pasó a Jonás? Tormenta, lo echaron al mar, ¿cierto? ¿Qué más? Vino el gran pez, se lo tragó. Todo lo que le pasó. Más encima llegó a Nínive de mala gana, porque Dios lo disciplinó. Ya. Llega, ¿cierto? Está una higuerita y se le seca más encima. Todo mal. Pero todo eso fue el producto de ¿qué? De la disciplina del Señor para él. Por desobediente. Dios le dijo, hace esto e hizo lo otro. Entonces, Dios no puede obviar esas cosas, hermano. Dios no puede obviar esas cosas. Si somos hijos de Él, Él nos va a disciplinar.
Él nos va a disciplinar y en eso tenemos que ser sumamente claros y entender que el amor de Dios se manifiesta así. Para Dios es normal que un hijo que es amado por su padre sea disciplinado por su padre. El versículo 7 dice, es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Y ese es el tema que hoy por hoy, tristemente, en nuestra sociedad, la disciplina de los hijos es algo raro, escaso, criticado, ya, pero en ese tiempo no lo era. Era normal que los padres que amaban a sus hijos los disciplinaran. Por tanto, el amor de Dios se manifiesta ahí. Andrew Murray, un hermano antiguo, dijo lo siguiente. Él señaló, es una misericordia indecible que el Padre venga a nosotros con su disciplina y haga que el mundo en derredor de nosotros se vuelva oscuro y poco atractivo. Nos haga sentir más profundamente nuestra pecaminosidad y por un tiempo perdamos el gozo que sentíamos en lo que se estaba tornando tan peligroso. Él lo hace así con la esperanza de que cuando hayamos encontrado nuestro descanso en Cristo en el tiempo de la tribulación, aprendamos a optar por morar en Él como nuestra única porción. Y cuando la aflicción desaparezca, nos hayamos afirmado tanto en Él que en la prosperidad Él sea nuestro único gozo. Es tanto lo que puso su corazón en esto, que aunque ciertamente no se complazca en afligirnos, no retirará ni siquiera la disciplina más dolorosa si por ella puede conducir a su amado Hijo de vuelta al hogar para que more en el Hijo amado. Queridos, es tan importante entender esto porque sin duda alguna, a Dios no es un Dios que se complace en castigar. A Él también, Él es justo, pero Él lo tiene que hacer. Él lo tiene que hacer. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, el otro día, una figura ilustre, como son la mayoría de los constituyentes, señaló que había un Dios que había cometido violación a los derechos humanos. Y eso, yo lo señalé justo hace unas cuantas semanas atrás, que era un concepto errado del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento vemos a Dios enviando a matar naciones enteras. Hasta los bebés Dios los mandaba a matar. Muchos dicen, pero ¿cómo? Es un Dios que no respetó los derechos humanos. No. Donde más vemos el amor de Dios es en el Antiguo Testamento. Es ahí. ¿Saben por qué? El propio relato de la Biblia lo dice. ¿Por qué razón el pueblo hebreo estuvo 400 años de esclavitud? ¿Sabe por qué? Porque la maldad de esos pueblos todavía no había llegado al punto límite. La maldad de esos pueblos todavía no había llegado al punto límite. O sea, que Dios tenía paciencia esperando que se arrepintieran. Pero después de 400 años, al no hacerlo, Dios utiliza a su pueblo como el instrumento de justicia para manifestar su santidad. Por eso es que Él manda al pueblo hebreo a que destruyeran completamente a esas naciones. Por eso, no porque Él no sea amoroso. Todo lo contrario, Él es tanto ama y tanta paciencia tiene que todo ese tiempo esperó por el arrepentimiento de esa nación. Pero cuando no llegó, Dios aplicó justicia. Ese es el punto, queridos. Vemos en la nación de Israel propiamente tal, como ellos sufrían y sufrían penurias por causa del castigo que el propio Dios les daba. ¿Por qué razón? Por su desobediencia, por su infidelidad. Él los amaba y por eso los castigaba. Así que no podemos esperar que a nosotros no nos pase. Y posiblemente algunas de las cosas que te han tocado vivir no sea simplemente por causa del pecado en el mundo o tu lucha contra el pecado. Existe una posibilidad de que muchas cosas que te están pasando sean producto de una disciplina del Señor para con tu vida. Y ahí donde tú y yo tenemos que estar atentos. ¿Saben por qué? Porque lo que Dios quiere por medio de esa disciplina no es apartarnos de Él. Él nos quiere que nos duela,
para que encontremos el valor de lo que significa estar firmes con Él y fiel con Él. Y que añoremos estar en buenos términos con Él, para que nos arrepintamos y nos volvamos de corazón. Ese es el propósito del sufrimiento por causa de la disciplina del Señor. Por tanto, amado, si tú eres hijo de Dios, amada, si tú eres hija de Dios y has hecho cosas fueras contrarias a la voluntad de Dios y te están pasando ciertas situaciones, ten en consideración que puede ser disciplina del Señor para tu bien. Para tu bien. No es, este es mi castigo que me toca, esta es la cruz que tengo que llevar, mi suegra. No. Para tu bien. Para tu bien. Él quiere que te des cuenta de tu condición, te arrepientas de tu pecado y te vuelvas a Él como aquel famoso hijo pródigo que cuando se dio cuenta que había embarrado todo, se acordó de su papá y partió a Él. ¿Dónde? Eso es lo que Dios quiere, somos sus hijos. Y en realidad el pródigo no es el hijo. Pródigo significa alguien que despilfarra, por si acaso, por si no lo sabían. Eso significa pródigo. El hijo pródigo es el hijo despilfarrador. En realidad ahí, como dicen algunos autores, no nos encontramos con el hijo pródigo. Esa historia habla de un padre pródigo. Un padre que desparrama amor. Un padre que despilfarra amor incluso en hijos que no lo merecían. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que permite el sufrimiento. Ese es el Dios que te disciplina. Y todo esto, amados, Él lo hace porque te ama. Porque te ama. Si te ha pasado, te ha tocado pasar por situaciones difíciles, dolorosas, da gloria a Dios porque Él te ama. Y su amor te sostendrá en esa tribulación, en esa angustia. Y si es por causa de la disciplina, Él también te está amando. Él quiere cambiarte, Él quiere transformarte, Él quiere moldearte a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que esto tiene que traer esperanzas a nosotros. Tiene que traer esperanza. Dice el versículo 11. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Queridos, la disciplina duele, pero da fruto. La disciplina duele, pero da fruto. Dios te va a disciplinar si estás obrando mal. Te va a doler. Pero de ahí va a salir fruto. Y el fruto de Dios, que produce Dios, es un fruto que perdura, un fruto que te cambia, un fruto que te transforma. Por tanto, toda aflicción que venga, ya sea por causa de la tribulación, por causa del evangelio, o por la lucha contra el pecado, o bien incluso en esas que son consecuencias de nuestros pecados, amados, confiemos y descansemos en Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros y Él va a dar fruto ahí. En el buen sentido, voy a utilizar una ilustración. En el sur, no acá porque acá no sale ni pasto, pero en el sur, en una casa donde vivía, había un problema, la maleza. La maleza. De cada cierto tiempo uno tenía que limpiar el patio porque si no volvía a crecer. Volvía a crecer. Y una vez me acuerdo que estaba sacando maleza, de las pocas veces que lo hacía. Estaba sacando maleza y me llamó la atención que en una parte donde había puro cemento, tenía una parte de la casa donde había puro cemento y entre medio una tremenda rama de maleza. Ya, pero la maleza está allá. ¿Por qué esta cuestión? Aquí hay puro cemento, había un hoyito chiquitito y ahí salió. De ahí brotaba. Bueno, eso es maleza, no sirve mucho. Pero aún así, eso nos muestra que no importa lo apartado y difícil que sea, cuando Dios quiere hacer crecer algo en medio de la dificultad, lo va a hacer crecer igual. Lo va a hacer crecer igual. Amados, estamos en Él. Amén. Estamos en su amor.
Él tiene cuidado de nosotros. Que suframos no significa que Él no nos ama. Significa que Él nos sostiene en medio de eso. Si Él nos está disciplinando por causa de nuestro pecado, no significa que no nos ama. Todo lo contrario, significa que Él nos ama tanto que no es capaz de dejarnos pasar eso. Porque Él quiere que seamos como su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados, ese es el amor de Dios. Un amor distinto, sin duda, a lo que nosotros pensamos. Pero es un amor verdadero, es un amor eterno, es un amor inagotable, es un amor inefable. No se puede manifestar con palabras, con pocas palabras. Es un amor tremendo. Así que vivamos en ese amor, que crezcamos en ese amor. Porque si conocemos el amor de Dios, vamos a poder amar a los demás.